Muy buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Espero que estén bien. Ah, Creo que hay gente nueva que no conozco. No sé, no sé. No había escuchado a Benjamín Parragués. No lo conocía yo. Ah, Tampoco ¿a quién más? A Daniel, tampoco lo conocía. ¿Nos vimos en el colegio? ¿En serio? No me acuerdo. Bueno, algún día vamos a prender la cámara a ver si se me acuerdo su rostro, porque a veces la memoria es frágil. Muy bien, muy bien. ¿En serio nos vimos al colegio? Los días que fuimos al colegio. Puede ser, puede ser. Ahí como estaba con mascarilla, tampoco lo podía reconocer. Quizá podía hacer eso. Muy bien, chiquillos, muy bien. Vamos a comenzar nuestra clase de filosofía. Hoy día tuvimos a esta chica Dua Lipa. Los compañeros de otros cursos habían dicho que era una diosa, mostrando su paganismo. ¿Ah? Una diosa. Ya ustedes pueden recomendar siempre canciones acá en el chat, acuérdense de eso, para comenzar nuestras clases. Muy bien, vamos a comenzar hoy día con un tema nuevo, pero que tiene relación con lo que estábamos viendo. Recuerden que nosotros estamos en la observancia de las áreas de la filosofía, y una de estas áreas es esta que está acá, que es la nociología. Recuerden que se dice nociología, no genociología, se dice nociología. ¿Ya? Les voy a hacer la misma pregunta que les hice al paralelo. ¿Ustedes se acuerdan de haber visto esa palabra el año pasado? ¿Se acuerdan por ahí? ¿Se acuerdan de haber visto nociología el año pasado? Tenemos el chat para contestar un sí o un no. Un sí o un no. ¿Se acuerdan de algo? ¿Saben algo de esa palabra? Vamos a ver, Daniel dice que no. Dice que no, que no, que no, que no, que no. Daniel, ¿usted estaba en el colegio el año pasado o no? Disculpe mi memoria. Discúlpeme. ¿Ahora estaba en el colegio usted, Daniel? ¿O tuvo filosofía en otro lado? ¿Habrá tenido filosofía en otro lado, Daniel? Vamos a ver qué nos dice Daniel. ¿Ya? No se acuerda. No se acuerda si estuvo en el colegio o no se acuerda si tuvo filosofía en otro lado. No sé dónde está, Daniel dice, está en un universo paralelo. Muy bien, muy bien. De todas formas le va a servir porque en esta clase, obviamente, la duda es un tema central en la filosofía. Aunque no es una duda que esté perdida, es una duda que va a poner en cuestión todos los conocimientos. Y en ese sentido, vamos a cambiar aquí al aula virtual. La duda es aquella que nos puede hacer nacer esta teoría del conocimiento. Ya vamos a adelantar enseguida eso. La nociología es la teoría del conocimiento. ¿Ya? Nociología, entonces, vamos a asociarla, lo voy a poner acá con el Paint que está aquí. La nociología es la teoría del conocimiento. Teoría del conocimiento. Teoría del conocimiento. Ah, muy bien. ¿Qué es lo que es una teoría? ¿Qué es lo que es una teoría? ¿Qué es lo que es una teoría? Si ustedes quieren estudiar en la universidad van a tener que enfrentarse a esa palabra. ¿Alguien sabe qué es lo que es la teoría? ¿Quién sabrá qué es lo que es una teoría? Ahí pueden comentar. Vamos, o si no, nos hacemos muy lenta la clase, y después dicen, ¡ay, son flome las clases online! Si ustedes no ponen de su parte, se vuelven fomes, porque a mí me carga escucharme a mí mismo. ¿Ah? Prefiero estar solo. Bien, la teoría del conocimiento es, entonces, teoría es una propuesta. Es una propuesta cognoscitiva sobre algún aspecto de la realidad. Vamos a ver qué nos dice el chat. ¿Ya? ¿Ya? Una teoría creada en base a hechos que no ha sido confirmada al 100%. Bien, 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 bien. Eso, Benja, muy bien, muy bien. Nos sirve mucho para la ciencia. Por ejemplo, hace poco
hace poco, creo que el año antes pasado, ¿ya? Se confirmó la teoría de los agujeros negros. Creo que fue una científica la que logró dar con la fotografía del agujero negro. Pero antes, el agujero negro había sido un hecho de razón. ¿Qué es un hecho de razón? Una teoría. ¿Ya? La teoría entonces es un hecho de razón. Hecho de razón. ¿Ya? Una propuesta lógica. Propuesta lógica. ¿Ya? Que por supuesto, por ejemplo, para las ciencias fácticas, de factum, que están ahí, ¿ya? Como la física, ¿sí? Estas de a poco, mientras avanza la ciencia, se van a ir confirmando o se van a ir falseando, ¿sí? Que es otro concepto que vamos a aprender después. Pero, para la filosofía, la teoría siempre está presente. De hecho, nosotros vamos a visitar muchos filósofos que son muy antiguos, pero que nos dicen algo acerca de nuestra humanidad y acerca de nuestros problemas hoy. Si no, no los leeríamos. Pero siempre, en humanidades, el avance, la evolución humana, ¿ya? De las ciencias es totalmente distinta, porque es reflexiva. ¿Ya? La ciencia avanza y tiene un sentido de dominación. En cambio, las ciencias humanas tienen un sentido de comprensión. Son distintas. Ahí, por ejemplo, para quienes quieran seguir ciencias fácticas, ¿ya? O ciencias, por ejemplo, que tengan que ver con la física, con la química o ciencias aplicadas como la ingeniería, ya van a saber que esas ciencias obvían su historia porque se basan más bien en la acción. Pero en cambio, las ciencias humanas ya se van a basar en su historia, en su tradición, ¿ya? Y en las corrientes de pensamiento, a las cuales ustedes también se van a escribir y van a aprender. ¿Ya? Pero esas cosas son cosas de la universidad, así que después vamos a seguir hablando sobre eso. Por mientras, tenemos que aprender qué es lo que es la gnoseología. Bien, los aprovecho de saludar. Tenemos 22 personas conectadas: a Fernando, a Agustín, a Wanda, a Antonia, a Bastián, a Benja. Benja Parravés, ahí una buena inscripción que acaba de también escribir. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A Cristian Romo también, Daniel, Fabián, Gabriel, Isidora, Javiera, José, José, Carla, Matías, Michelle, que llegó primero, ya, Natalia, el Pablo y el Vicente. Continuamos. La nociología o teoría del conocimiento. Nociología o teoría del conocimiento. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos una pequeña historia. Vamos a anotarlo aquí otra vez. Recuerden que estamos viendo las áreas de la filosofía y una de estas áreas es la nociología o teoría del conocimiento. Muy bien. Vamos a comenzar con un pequeño texto. Está acá. ¿Reconocen a esta dama? ¿A esta dama? ¿Quién será? ¿Qué diosa griega será? Ah, muy apolínea ahí. Preciosa ilustración. Que a mí me encantó. ¿Eh? ¿Quién será? Veamos. ¡Ay, qué dice el chat! Atenea. Muy bien. Muy bien. Atenea, la diosa de la razón, la diosa del conocimiento. ¿Ya? No es como Dua Lipa, aunque Dua Lipa también fue una diosa para uno de sus compañeros. Llamó mucho la atención eso, que dijo que era una diosa, mostrando su paganismo. Muy bien, leamos acá. En la mitología griega, la diosa Palas Atenea aparece como la encarnación del juicio, la sabiduría y la verdad. A su vez, la verdad aparece como hija del tiempo y como madre de la justicia y la virtud. Todo esto proporciona una idea del elevado estatus que se le atribuía entre los primeros filósofos. La verdad es designada como aletheia. Aletheia. Vamos a aprender un poquito de griego hoy. Si estuviéramos en la sala, les escribiría esas cosas en griego, pero no puedo. ¿Ah? Término introducido por Parménides, un presocrático, que significa, entre otras cosas, realidad. Heráclito nos dice
que la sabiduría consiste en decir la verdad. ¿Eh? La sabiduría dice en decir la verdad, consiste en decir la verdad. Y Demócrito distingue entre la verdad y la opinión general, entre la realidad y lo que aparenta serlo. La verdad es, por lo tanto, idéntica a la realidad. Pues, y puede accederse a ella elevándola, es decir, descorriendo el velo. Eso es muy importante, descurrir el velo, sacar el velo de las cosas, terminar con la apariencia para descubrir entonces la verdad, la legal, la legal, la legal, la legal, descorriendo el velo que cubre e impide que se muestre a nosotros. Por su parte, en Sócrates y en Platón, que vamos a leer algo de Platón después, ¿ya? La verdad aparece como conocimiento puro que se descubre, que descubre la esencia. Esencia, muy importante eso. Es el filósofo Aristóteles en donde la verdad aparece ligada al significado, vale decir al lenguaje, como propiedad de ciertos enunciados. La verdad será considerada en el Estagirita, que es el lugar donde nació Aristóteles, como una relación simétrica entre la coincidencia entre el juicio y la realidad. Su teoría representa el comienzo de lo que será la denominada teoría de la correspondencia. Muy bien, muy bien, muy bien. Les voy a contar un poquito de cosas que son importantes para los griegos. ¿Ah? Recordemos que nosotros estudiamos a los griegos también en filosofía. Nadie me pregunta por qué. ¿Ah? Después se lo voy a contestar. Bien, la verdad, la verdad en griego se dice de tres formas. Uno, la primera es aletheia, aletheia, ¿ya? Que significa descubrir, develar, sacar el velo. ¿Ya? Hay algo que está escondido que hay que penetrar entonces en la realidad. ¿Bien? También se dice logos, ¿ya? Que significa razón y palabra. Y a su vez se dice parresia. Parresia. ¿Ah? Y eso significa hablar con verdad. Hablar con verdad. Vamos a ponerlo ahí. Hablar con verdad. ¿Ah? Muy importante estas cosas, muy importante, muy importante. Nosotros vivimos en un tiempo muy distinto al tiempo de los griegos. ¿Ya? En este mundo actual, donde parece ser que incluso la teoría es mentira, ¿ya? Donde parece que la intelectualidad es una mentira, ¿ya? Esto parece contrario, ¿no? No sé qué piensan ustedes. ¿Mm? Porque vivimos en un tiempo súper irracional, donde la teoría o el saber es completamente cuestionado, como por ejemplo el tema de las vacunas, como por ejemplo el tema de los terraplanistas, como por ejemplo los seguidores de Trump, gente totalmente irracional, que piensa que la verdad es esto, ¡pop! Así de concreto, pero en realidad, desde los griegos, estamos aquí que no es el chat, y el G6 y el G5, a mí ya me vacunaron y estoy transmitiendo G5. Gente loca, ¿ya? Que cree que el mundo moderno no existe, o que cree que el mundo moderno es una apariencia, cuando en realidad lo irracional de nuestro mundo es la apariencia que nosotros tenemos que quitar y descubrir entonces, junto con los griegos, que la verdad se descubre y la verdad no solamente está ahí. Les voy a escribir algo acá que tienen que saber de memoria, ¿ya?
Si lo verdadero, si lo verdadero fuera la apariencia, no existiría la ciencia. Ni siquiera conocimiento ni nada. La apariencia de las cosas es la que hay que quitar para encontrar la verdad. Igual que con cualquier persona. Uno puede mirar a una persona y no conocerla. Son los conceptos y su forma de ver el mundo, su forma de construir el mundo, la verdad de aquella persona. No se olviden nunca de eso. Para conocer algo hay que penetrar en la realidad. Hay que entender su funcionamiento. ¿Ya? Ustedes pueden ver, por ejemplo, un libro como el que tengo yo acá, o como los que tengo yo acá atrás. ¿Ya? Y todo esto, si a mí me parece apariencia, me parece que es algo extenso, largo, inaprehensible. ¿No? Pero si yo tengo una teoría detrás, si yo aprendo a comprender, por ejemplo, el fenómeno del texto, ¿ya? Yo ya empiezo a penetrar en la realidad y a develar aquello que se me parece como apariencia. ¿Mm? No crean que la verdad es lo simple que ven. No, no, no. La verdad es algo que se busca. ¿Ya? Y para los griegos, eso era era la esencia del conocimiento. La verdad se busca. Se busca. Se busca. Puro amor, como con la filosofía. ¿Bien? Descorrer el velo, ¿ya? Buscar la esencia, eso también es otro concepto de la verdad. Buscar la esencia. Y su correspondencia con el juicio. Con el juicio. Esas son cosas muy importantes para los griegos. Cosas que aprendimos desde los orígenes, entonces, de nuestro mundo occidental y que van a perdurar durante todos los milenios y van a seguir siendo una cuestión de búsqueda para la humanidad, ¿ya? A pesar de este contexto irracional en el que vivimos. ¿Ya? Sigamos más abajo. Conocimiento como problema. ¿Qué significa la palabra conocimiento? ¿En qué consiste conocer? ¿Es posible realmente el conocimiento? ¿Cuáles son los fundamentos de nuestro conocimiento? ¿Hasta dónde alcanza nuestra capacidad de conocer? Todas estas preguntas son preguntas de la nociología. ¿No? Preguntas de la nociología, preguntas de la teoría del conocimiento. Teoría del conocimiento. Dice, al plantear estas cuestiones se ha adoptado una actitud filosófica, porque no se trata de preguntas destinadas a conocer ciertas cosas en particular por medio de la ciencia, sino que las preguntas inciden en la esencia misma del problema del conocimiento. Esencia del conocimiento. Su elaboración intelectual y su solución pertenecen al campo de la filosofía y exigen procedimientos rigurosos del saber filosófico. Se llama teoría del conocimiento o nociología, del griego gnosis, que significa conocimiento, este examen crítico de los problemas del conocimiento hecho por la filosofía. Examen crítico, examinar, evaluar qué cosas son el conocimiento, cómo se genera el conocimiento, cuáles son las condiciones mismas del conocimiento. ¿Ya? Los invito a ver esta ilustración que se está moviendo. ¿Ya? Espero que le estén viendo que también se mueve. ¿Ya? Este se llama, ahí dice la simplificación del toro, pero en realidad se llama el estudio del toro, de Pablo Picasso, el pintor español. Si ustedes se fijan, primero hay una concepción acabada del toro, muy detallista, pero después se va simplificando la imagen. Ahí está. ¿Por qué me preguntarán esto? ¿Por qué?
Porque lo que está viendo Picasso es la esencia de la forma. La esencia de la forma. ¿Ya? ¿Cuáles son las partes constitutivas del toro? Para simplificar su imagen. ¿Mm? Y así, por medio de la abstracción, término que ya vimos, por medio de la abstracción, ¿ya? Descubrimos entonces la estructura de la realidad. Eso es muy importante, la estructura de la realidad. La estructura de la realidad. Eso es importante para la filosofía. ¿Ya? La ciencia produce, la ciencia va a construir puentes, como se dice, pero la filosofía se hace preguntas mucho más complejas, que requieren un pensamiento mucho más abstracto. ¿Ya? Por eso la filosofía es un saber eminentemente teórico, ¿ya? Muy teórico. Nosotros hacemos teoría por medio de la filosofía, ¿ya? Teoría sobre la realidad y en este caso, teoría sobre el conocimiento. Los problemas del conocimiento son entonces problemas de la nociología, genociología. ¿Ya? No se dice la G, se dice nociología. Vamos más abajo, vamos más abajo. Acto del conocimiento. Lo primero que podemos decir del conocimiento es que es un acto, o sea, un proceso psíquico que realizamos en cuanto somos sujetos conscientes. ¿Ya? Conciencia. Empleando la palabra conocer como equivalente de la palabra conocimiento, se ve con claridad ese carácter del acto que tiene el conocimiento. ¿En qué consiste este acto? Consiste en la aprehensión de una cosa, de una propiedad, de un hecho y en general de un objeto, por un sujeto o un ser cognosciente. ¿Se fijan que acá dice aprehensión, ¿ya? Con H intermedia? Eso quiere decir captar, capturar, vamos a poner aquí, captar, captar, capturar, 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 dominar, coger. Todo eso determina que el acto del conocer es un acto invasivo. El acto del conocer es un acto invasivo. Muy importante. Nosotros vamos a invadir, ¿ya? Invadir aquello que vamos a conocer, ¿ya? Invasivo. ¡Ay! ¿Ya? Entonces, invasivo. ¿Ya? Por eso el conocimiento a veces es algo que hay que ponerle ciertos límites. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, en la ciencia ¿ya? Existe la bioética, que eso también lo vamos a ver alguna vez vamos a verlo ya. Entonces el conocimiento es algo invasivo. Vamos a ponerlo más abajito, es invasivo. 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 ¿Ya? La palabra aprehensión quiere decir captación, captura, acción de coger una cosa. Pero es evidente que cuando la empleamos para describir el acto de conocimiento, no la empleamos en un sentido físico, ojo con eso, o material. Cuando conocemos, no cogemos un objeto de la misma manera en la que hacemos cuando tomamos de las manos. Aprehensión entonces significa una cierta captura, una captación de los objetos, pero puramente mental. ¿Ya? Puramente mental. ¿Ya? El conocimiento es una imagen mental. Vamos a ponerle acá, conocimiento es una imagen mental. Conocimiento es una imagen mental. Esto debe ser así porque el conocimiento, fuera la operación material de captura, transformaría el objeto, haría de él otra cosa, cuando de lo que se trata es más bien captarlo tal como es. Por otro lado, es necesario admitir también que si el sujeto no llega hasta el objeto, si no toma el contacto con él y se queda encerrado en sí mismo, entonces no puede haber aprehensión y el conocimiento no se efectúa. En el conocer, el sujeto toma contacto con el objeto, pero de una manera no física. ¿Ya? Muy importante eso, muy importante que después vamos a verlo por el esquema del conocimiento. En el esquema del conocimiento,
siempre hay un sujeto, ¿ya? Siempre hay un sujeto, aquí, vamos a ponerlo con mayúscula, más abajito, acá, no, aquí. Siempre hay un sujeto y siempre hay un objeto. Esas son las condiciones esenciales del conocimiento. Bueno, más acá. Objeto. Hoy, un poquito más. Ahí, más o menos, más o menos. Siempre hay un acto de conocimiento. Siempre que están presentes estas dos condiciones. Un sujeto que conoce y un objeto conocido. Por otro lado, sobre esto último, debemos aclarar que cuando decimos que el acto del conocimiento consiste en un proceso mental, gracias al cual se aprende psíquica y no físicamente el objeto, recordemos eso, no queremos decir que en el acto cognoscitivo no intervienen de modo absoluto procesos corporales, ni tampoco negar que muchas veces para conocer los objetos sea necesario operar físicamente con ellos. Para todos es obvio que quien quiera conocer de qué color es un objeto, tiene que emplear el órgano de la vista y por tanto poner en marcha ciertos procesos corporales, al margen de la discusión acerca del hecho si los sentidos nos brindan o no posibilidades reales del conocimiento. Todos también sabemos que las ciencias experimentales, como la química, por ejemplo, es necesario provocar ciertas reacciones en las sustancias con el fin de conocerlas mejor. Todo esto debe ser reconocido y aceptado ciertamente, pero se trata de no confundir estos procesos y operaciones fisiológicas y físicos con el acto mismo de conocer, que es mental. Los procesos y operaciones de orden biológico y físico son preparatorios y condicionantes del acto mismo del conocimiento, de una aprehensión cognoscitiva propiamente dicha, cuya naturaleza es psíquica. ¿Ya? Aprehensión cognoscitiva, entonces, aprehensión, con H, aprehensión, 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 que tiene que ver con los principios y fundamentos del conocimiento. ¿Bien? Cuando estábamos en clases físicas, ¿ya? Yo en esta clase siempre les llevaba unos fruyulé. ¿Y saben por qué les llevaba los fruyulé? ¿Se podrían imaginar por qué? ¿Para endulzar la vida? ¿Ah? ¿Para que no se durmieran? ¿Ah? ¿Para que los disfrutaran si es que les gustaban los fruyulé? No, no necesariamente. Veamos a qué lo dice el chat. Para que nos dé diabetes, dice Dylan. Se podría haber un fin malvado ahí, pero la ética no me lo permite. Lo que hacía era que ustedes se pusieran el fruyulé en los ojos. Porque cuando uno tiene cierto fundamento de conocimiento, va a ver una realidad distinta a la que ve el otro. ¿Ah? Y eso también tiene que ver con la aprehensión y con el conocimiento. Conocer es captar la realidad con un filtro, ¿ya? Con un filtro cognoscitivo, ¿ya? Con un aparataje teórico, con un marco conceptual, que le va a permitir a ustedes ver una parte de ese objeto, ¿ya? Aquí entonces vamos a poner, debería haber aquí, decir aquí, marco teórico o marco conceptual para observar el objeto. ¿Me dice? No necesariamente la experiencia, hay que tener cuidado con esa palabra experiencia, Dylan, ¿ya? Porque la experiencia se asocia más a lo físico, ¿ya? Yo puedo tener, por ejemplo, gracias por la intervención ahí, Dylan, la experiencia de tomar este café, me puede gustar, ¿ya? Pero, el acto de conocer no tiene que ver solamente con mi sensibilidad, sino que tiene que ver también con mi conocimiento. Claro, la experiencia sería parte de la apariencia. Por una parte sí, Natalia, si nosotros nos quedamos solamente con la apariencia, pero vamos a ver algo que nos puede ilustrar mucho sobre eso ahora, ¿ya? Vamos a ir más abajo. Gracias por comentarlo, chiquillos, ¿ya? Clases de conocimiento.
aquí vamos a ver entonces la duda que tiene Dylan y Natalia. ¿Ya? Tenemos 3 clases de conocimiento. Conocimiento espontáneo, conocimiento científico, conocimiento filosófico. ¿Ya? Ese conocimiento al cual se le atribuye la experiencia, chiquillos, ¿ya? Es un conocimiento espontáneo. Conocimiento espontáneo, dice, llamado también conocimiento vulgar, es aquel que se obtiene naturalmente y que está estrechamente vinculado con nuestros impulsos más elementales, o sea, con nuestros sentidos, con nuestros sentimientos y con nuestros intereses. Y por lo general se refieren a los problemas inmediatos que la existencia nos plantea. Estos conocimientos son ganados por nosotros por un poco de azar, y así también sin orden ni sistema. Los conservamos y los empleamos. No se nos ocurre revisarlos y seleccionarlos cuidadosamente, pues no disponemos de un método seguro para probarlos, en un criterio bien establecido para distinguir qué es lo verdadero y qué es lo falso. Cuando uno conoce por medio de la experiencia a secas, ¿ya? Sin teoría, eso puede ser totalmente azaroso e incluso peligroso, porque nos quedamos con una sola convicción, sin revisarla. ¿Ya? Aquí les puse yo la experiencia de los antivacunas. ¿Ya? La experiencia de los antivacunas se basa en impulsos. ¿Ya? Por ejemplo, obviamente, que a mí me vacunen, ¿ya? O me puncionen, como dicen las enfermeras, ¿ya? Va a ser algo invasivo, va a ser algo artificial. ¿Mm? Bajo ese argumento, sin reflexionar nada, ¿ya? Sabemos que algo que es artificial es contrario a lo natural. ¿Ya? Puede que esa persona haya tenido una experiencia, por ejemplo, de vacunación dolorosa, pero a su vez, por ejemplo, que haya fallado algo. ¿Ya? Eso es totalmente cierto, la experiencia lo puede haber dicho. ¿Ya? Pero tenemos que reconocer que sin las vacunas y sin la modernidad, ¿ya? Sin la ciencia que generó, por ejemplo, la inmunidad, no podríamos estar vivos. ¿Ya? Ese es el gran problema. Podríamos nosotros volver, como quieren los antivacunas, ¿ya? A un estado natural, pero nuestra expectativa de vida sería ¿cuánto? 20 años, 30 años, yo sería un anciano. ¿Ya? Anciano. ¿Mm? No sería, por ejemplo, una expectativa de vida. Por eso esa gente se basa en impulsos, en sentimientos, ¿ya? Se basa también en intereses propios, ¿ya? Y que no son un acto de conocimiento. Veamos aquí acá. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí Natalia le dio aquí a la quid, ya a la esencia de la cuestión. Dice, personas antivacunas que dicen que quieren ser naturales, pero toda nuestra vida hemos esforzado por justamente eso, intentar no morir. Por supuesto, por supuesto. La modernidad, ¿ya? La modernidad, esa modernidad cuyos principios eran la libertad, la igualdad y la fraternidad, el método científico, todo eso ha sido muestra de cómo el ser humano ya ha intentado sobrevivir ya a los avatares de la naturaleza, a la violencia misma de lo natural. ¿Mm? No podemos negar una parte de nosotros mismos que es la ciencia, una parte de nosotros mismos que es el desarrollo científico. ¿Ya? Hay gente que lo niega simplemente porque tiene sentimientos encontrados con eso, simplemente porque siente un impulso elemental, ¿ya? Y que es irreflexiva. Espero que ustedes no lo sean nunca jamás. ¿Ya? Vamos a más abajo, más abajo. Ahí espero haber contestado eso. Cuando uno basa, por ejemplo, voy a anotarlo aquí porque es muy importante, a mí me gustó mucho esa idea. Ay, no puedo, el país me llega hasta ahí, ¿ya? Pero cuando uno basa la experiencia, el conocimiento solamente en la experiencia, ¿ya? El azar es ¿cómo se llama? El que impera. Ah, eso es una buena pregunta, pero cuando está la obligación ahí, Natalia, hay otra área de la filosofía que interviene, que es la ética. ¿Ya? Voy a cortar ahora y vamos a volver con esa pregunta que me hizo Natalia. Dice,
igual, profe, obligar el conocimiento estaría bien o estaría mal. Vamos a volver, nos reconectamos a contestar esa interesante pregunta. Volvemos enseguida. Ya volvemos, nos estamos reconectando. Recordemos que estamos viendo la nociología, los problemas del conocimiento. ¿Ah? Estamos viendo las clases de conocimiento. ¿Ah? Conocimiento espontáneo, científico y filosófico. ¿Bien? Mientras esperamos que todos se conecten, espero que les esté siendo entretenida esta clase, entretenida y perturbadora, como es la filosofía. Si ustedes no se van con dudas de esta clase no está bien hecha, hay que dudar de todo, ¿ah? Dudar, sentirse incómodo, ¿ah? La filosofía también tiene que ver con eso, sentirse incómodo, poner en duda nuestros presupuestos. ¿Bien? Vamos a ver acá, vamos a ver acá, vamos a ver acá. Pensar mucho, ¿ya? Pero pensar ahí, José, ¿ya? Vamos a ponerle algo ahí, pensar en los fundamentos. No es pensar mucho, es pensar en los fundamentos, ¿ya? En los inicios de nuestro pensamiento. ¿Bien? Pensar en los fundamentos, no se olvide esa palabra, fundamento. ¿Bien? Fundamento. Pensamos en los fundamentos y en este caso pensamos en los fundamentos del conocimiento. Bien, Natalia recién nos preguntaba si la obligatoriedad del conocimiento, ¿ya?, es algo real, y por supuesto que es algo real, ¿ya? Los seres humanos, para conocer, los seres humanos occidentales, ¿ya?, hemos transformado el mundo para conocerlo. ¿Ya? Construimos ciudades, ¿eh? Vamos a la Luna, estamos en Marte. ¿Y cómo se logra eso? Penetrando en la realidad. Y muchas veces eso es algo muy violento. Se transforma en la realidad. Imagínense ustedes que para beber, ¿ya?, un agua, ¿ya?, beber agua, por ejemplo, hay que hacer pozos, hay que hacer, por ejemplo, represas, ¿ya? Para transportar esa agua, ¿ya?, hay que construir carreteras para que ustedes tengan este envase de plástico, ¿ya? Que, Oli, veo una pared ahí, José. Creo que se le cayó el celular. ¿Ya? Eh, para llevar este envase de plástico, ¿ya?, que esté en mis manos, ¿ya?, se requiere que, por ejemplo, se haya transformado un material. Y fíjense ustedes, para la perturbación de todos, si ustedes no están reciclando en este momento, todo el plástico que se ha construido, que se ha fabricado en la humanidad, sigue ahí, intacto, todo, todo. Por eso tienen que reciclar, hacer ecoladrillos. ¿Alguien hace ecoladrillos? ¿Ah? ¿Vamos ahí? Dice, Natalia dice acá, pero aún así está bien, o el conocimiento no existe lo moralmente correcto, por ejemplo, los estudios realizados en época del Holocausto. ¿Ya? Bien, Natalia, pero eso es tema de la bioética, todavía no llegamos ahí, pero en esencia, Natalia, antes de ponernos en cuestión el hecho histórico, en esencia, ¿ya?, la ciencia siempre va a tender a dominar, a penetrar, a destruir, a analizar el objeto. ¿No? Lamentablemente es así. La verdad se busca, como dice un pensador que se llama Francis Bacon, que vamos a revisarlo alguna vez, ¿ya? A la naturaleza hay que extraerle la verdad, hay que estrangularla para que salga la verdad, ¿no? Eso está en el origen de nuestra modernidad. Los medios, ahí Natalia, los podemos criticar mediante la bioética, Natalia. Pero la ciencia ha avanzado sin escrúpulos muchas veces, tal como tú dices. ¿Mm? Así que cuidado. ¿Qué es la verdad? Dice Dylan. Vamos entonces volvemos aquí, volvamos al inicio, ¿ya? La verdad es descubrir, es quitar el velo,
La verdad es el logos, es usar la razón. Y la verdad es la parresia, hablar con verdad. Eso es la verdad para los griegos. ¿Ya? Si se fijan, la verdad para los griegos tenía una condición moral súper fuerte. ¿Ya? Los locos que eran legales decían la verdad para los griegos. ¿Ya? Hoy día la verdad para nosotros en la modernidad tiene que ver más bien con la coordinación entre el juicio, lo que decimos, ¿ya? Y lo que podemos comprobar. Esa es como la verdad que nos han enseñado. ¿Ya? Pero también la verdad tiene un condicionamiento ético para muchas personas. Y en ese sentido, por ejemplo, la crítica que hacía Natalia recién sobre, por ejemplo, los descubrimientos inescrupulosos, ¿ya? ¿Ya? Si bien han sido reales y han servido para la ciencia, hay que criticarlos porque su horizonte moral, ¿ya? Su horizonte ético, ¿ya? Es para preocuparse. No todos los descubrimientos tienen que ser bajo la lógica de destruir, por ejemplo, nuestro mundo. Ese problema, chiquillos, es un problema actual. Hace 30 años, ¿ya? Hace 40 años, hace 50 años, no existía. ¿Ya? Esa preocupación es de hoy. ¿Bien? Sigamos acá. Conocimiento científico es aquel que está integrado por conocimientos adquiridos por medio de un gran esfuerzo. Ojo ahí. No es algo que se capte inmediatamente, es un esfuerzo el conocimiento científico, ¿ya? Y una preparación especial por medio de una actitud científica caracterizada por una actitud selectiva, ¿ya? Dominio de un objeto, dominar el objeto. ¿Mm? Un estudio de magíster, un estudio de doctorado, ¿ya? Significa que tú vas a captar una parte de la realidad, ¿ya? Vas a hacer teoría de una parte de la realidad, ¿ya? Un doctorado no es que sepa muchas cosas. ¿Ya? Un doctorado es un especialista en una parte de la realidad. Así es el ámbito de la especialización. Los conocimientos científicos no se admiten sin una garantía de su verdad, sin razones que sustenten suficientemente esa verdad. Por eso el trabajo científico es eminentemente explicativo y por eso también las ciencias son formas ejemplares del saber racional y riguroso. ¿Ya? La ciencia no es opinión, la ciencia no es sentimientos, ¿ya? Como lo quieren hacer ver los terraplanistas y los antivacunas. Para nada, para nada. La ciencia es rigurosa, la ciencia tiene métodos y la ciencia finalmente transforma la realidad. Eso es lo principal. La ciencia transforma la realidad. La ciencia ha transformado nuestro mundo. El ser humano es esencialmente un transformador. ¿Ya? No es que queramos volver a las cavernas. No se puede. No se puede. No se puede. Tal como dice un poeta que se llama Hölderlin, o Hölderlin, como se dice, un poeta alemán del romanticismo. ¿Ya? Los dioses nos han abandonado. Nosotros no podemos volver a un estadio precientífico o premoderno, ¿ya? Porque los dioses nos han abandonado, ¿ya? Solamente tenemos a la Dua Lipa, ¿m? Pero la Dua Lipa va a envejecer y va a morir. ¡Oh! Morirá ese joven que dijo que era una diosa, ¿ya? ¿Qué es la verdad? No, dice, no, usted también va a envejecer, Dylan, todos vamos a morir. Ya llegamos acá. Después veamos eso de la muerte, que también es un tema filosófico, la muerte. Finalmente podemos afirmar que la actitud científica es objetiva, pues el hombre de ciencia quiere conocer el mundo tal como es. La objetividad entonces es penetrar, ¿ya? En la realidad y transformarla. De allí que se apoye siempre en la experiencia, esto es, en los hechos que directamente puede observar. La experiencia como primer paso, pero no el único. Ojo ahí, ¿ya? La máxima pretensión del científico es hacer sobre los fenómenos afirmaciones que cualquier otro hombre, puesto en su situación y teniendo una actitud neutral, pueda suscribir y confirmar. Aunque la neutralidad plena en la ciencia es discutible. Ojo ahí. Lo predominante es en ella una actitud teórica, es decir, una visión racional y orgánica de la realidad. Visión racional, ¿no? Visión totalmente racional. ¿Bien?
Acá hay un cuadro que después lo podemos revisar, pero quiero avanzar aquí en el conocimiento filosófico. El conocimiento filosófico, en estos 10 minutos que nos quedan, es problemático, crítico, incondicionado y de alcance universal. ¿Ya? Es un conocimiento trascendente, ¿ya? Que va hacia los fundamentos de la realidad. ¿Ya? Aquí está Atenea con el búho de Minerva. Ya les voy a contar quién es el búho de Minerva, que está aquí, el búho. Yo tengo aquí un búho, ¿dónde está mi búho? Espérense. Aquí está mi búho, el búho, el búho del conocimiento, los fundamentos. ¿Ah? La historia de la filosofía es un reflejo de la historia de la vida humana y del modelo de pensar del individuo a lo largo del tiempo. Diversos autores en diferentes épocas nos acercan a sus pensamientos a una realidad que, aunque pasada, nos ayuda a comprender nuestro presente. La filosofía siempre es atemporal, la filosofía va a los fundamentos, al inicio de las cosas. ¿Bien? El saber filosófico nos acerca al conocimiento de las últimas causas de la realidad, las primeras y las últimas causas, como dice Aristóteles. Un ejemplo sería que el agua y el fuego son elementos del mundo físico que contienen una naturaleza última o esencia, permanente e inmutable, ¿ya? Características variables y cambiantes. La filosofía no estudia tanto esa o aquella realidad en particular, sino que partiendo de realidades concretas se remonta a los primeros principios o causas últimas de la realidad. ¿Ya? Lo concreto, por ejemplo, de esta clase es que nosotros tenemos que aprender teoría del conocimiento. El conocimiento se genera, ¿ya? Penetrando entonces en la realidad. El conocimiento es transformación de la realidad. Tiene sus problemáticas éticas, por supuesto que los tiene, ¿ya? Pero siempre tiene un horizonte de verdad. La parresia, el logos, la aletheia. ¿Ya? Siempre hay una cuestión que al ser humano lo invita, lo obliga, ¿ya? A conocer, lo obliga a transformar, lo obliga a dominar y a aprender la realidad. Y eso es nociología. ¿Bien? Dice, Platón decía que los filósofos eran los que estaban interesados en lo eterno e inmutable. En este sentido, lo eterno e inmutable es la búsqueda de la verdad para las personas, sea cual sea su origen, sea cual sea su ámbito de especialización, sea cual sea su cultura, su raza, su religión. Siempre, siempre, siempre la búsqueda de la verdad es esencial. ¿No? Al explicar las cosas, la filosofía ha de alcanzar las raíces últimas de la realidad que se contempla, al revés de lo que hacen las ciencias particulares. La filosofía no es pensar mucho, José, la filosofía es pensar en los inicios, es pensar en los fundamentos de la realidad. Fundamentos del conocimiento. El fundamento como acto de la inteligencia humana encuentra su fundamento en el hecho de que tiene por fin alcanzar la verdad objetiva. En el proceso del conocimiento, el hombre adquiere saber, se asimila conceptos acerca de fenómenos reales, va comprendiendo el mundo circundante. Comprender, aprender, ¿ya? Tomar, penetrar en el mundo, ¿ya? Eso es el conocimiento. Dicho saber se utiliza en la actividad práctica para transformar el mundo, para subordinar naturaleza a las necesidades del ser humano. ¿No? El conocimiento y la transformación práctica en la naturaleza y en la sociedad son dos facetas de un mismo proceso histórico que se condicionan y se penetran recíprocamente. El conocer mismo constituye un momento necesario para la actividad práctica en la sociedad, pues dicha actividad es propia de los hombres y estos la realizan basándose en el conocimiento de las propiedades y las funciones de las cosas o objetos. Así hemos avanzado como sociedad. Así hemos logrado, por ejemplo, grandes cosas y tenemos muchos más desafíos. ¿Ya? Con respecto, por ejemplo, a la bioética, con respecto a la ecología también hoy, en este momento tan especial y tan particular de nuestra humanidad. Por otra parte, la actividad productiva social, la práctica en la sociedad, aparece como un momento necesario del proceso mismo del conocer. Solo la inclusión de la práctica en la teoría del conocimiento ha convertido a esta última en una ciencia real, que descubre las leyes objetivas del origen y la formación del saber relativo con el mundo material. La práctica. Nosotros aquí, en Fundamentos del Conocimiento, en Teoría del Conocimiento, también vamos a ver la cuestión sobre el método científico. Así que a la gente que le gusta la ciencia y todo esto, ¿ya? Le va a encantar estas clases.
¿Ya? A mí también me encanta la ciencia, ojo ahí, ojo ahí. Vamos a ver teoría cuántica, vamos a ver también la relatividad, pero la vamos a ver desde una mirada filosófica, ¿ya? También vamos a ver eso, ¿ya? Y muchos otros conceptos que son propios de la nociología. Bien, vamos a dejar los conceptos, los vamos a adelantar, sí. La verdad, tal como decía Dylan, ¿qué es la verdad? La palabra duda, que la duda, la duda, la duda, la duda, ¿ya? Y la palabra objetividad, ¿bien? Y después vamos a ver, ¡ay, bloquearon la nave de Teseo! ¡No! Dice este video contenido de Disney, lo bloqueó, nos bloqueó. Oh. Pero después vamos a ver cómo la encontramos, siempre está el pirateo por ahí, ¿ya? Muy bien, chiquillos. Acabamos entonces de visitar esto. Vamos a hacer una recapitulación. Mucha atención, mucha atención, mucha atención, mucha atención. Vamos acá entonces. Tenemos entonces una nueva rama de la filosofía, la nociología o teoría del conocimiento. La G no se pronuncia, es nociología, que viene del griego gnosis, que significa conocimiento. Recordar que para los griegos, el conocimiento tenía una cuestión moral muy fuerte, que tenía que ver con la verdad. La verdad en griego se pronuncia de tres formas: aletheia, logos y parresia. Aletheia, que es develar, sacar el velo de la apariencia, ¿ya? Logos, que es palabra y razón, por medio de la razón. Y parresia es hablar con la verdad, un discurso verdadero, ¿ya? Para los griegos eso era lo más importante, era lo que construía la sociedad. ¿Ya? Y también con Aristóteles, ya avanzando un poquito, ya la verdad es la correspondencia entre el juicio y los antecedentes. Una parecida a la que tenemos hoy, aunque hoy, tal como lo vimos, ya tenemos una sociedad totalmente irracional que cuestiona el concepto de verdad. Ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí. ¿Cómo lo cuestiona? ¿Ya? No problematizando el tema del conocimiento, sino que más bien relativizándolo, ¿ya? A la experiencia personal, a los sentimientos, ¿ya? Y al azar. En cambio, el conocimiento como problema real tiene que ver con la teoría, tiene que ver con las preguntas de la nociología y tiene que ver también con una actitud filosófica frente a este conocimiento. Bien, el acto de conocimiento es aprender, es tomar, escoger el objeto, ¿ya? Cosa que indica que este tiene que ser transformado, ¿ya? Y tiene sus propias implicancias éticas y morales, ¿ya? Existen clases de conocimiento, el conocimiento espontáneo, que es por mera experiencia, azaroso, ¿ya? Antojadizo, ¿ya? Como el de los antivacunas. El conocimiento científico que es riguroso, que tiene métodos, ¿ya? Que tiene una historia detrás. Y el filosófico que va a pensar las condiciones del conocimiento mucho más abstractas, los fundamentos entonces del conocimiento. Bien chiquillos, bien chiquillos, bien chiquillos. Yo sé que son hartos conceptos nuevos, pero vamos a ir intentando hilvanar entonces este discurso, sobre todo esta área tan fundamental del conocimiento. Lo último, el búho. ¿Por qué es el búho? Porque el búho, ¿ya? Con esos ojos grandes, puede mirar la realidad. Ya les voy a contar la próxima clase la historia del búho de Minerva. Entonces, bien, chiquillos, llegamos hasta acá, fue un gusto, espero que se hayan entretenido, ¿ya? Si les gustó este video, no se olviden de suscribir, darle like, darle a la campanita para que les avise las notificaciones. y eso, y eso, y eso, y eso, ¿ya? Teoría del conocimiento, no se olviden de eso, teoría del conocimiento, nociología, nociología, nociología. Bien, nos despedimos entonces mirando ahí a Atenea y sobre todo con un llamado a la acción, ¿ya? Sobre pensar en cómo nosotros construimos nuestra realidad, cuál es nuestra concepción de verdad y cómo nosotros vamos a pensar el conocimiento de aquí en más. Sobre todo ustedes que van a aspirar a ingresar a una universidad y a saber, ya a adquirir nuevos conocimientos. ¿Bien?
Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Chao, 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 chao. profe. Chao, chao, chao. Chao, cariños, cariños. Buen día, Chao, buen profe. día. Nos vemos. A los de L nos vemos más ratito. Chao, chao.